pero en este momento sí me gustaría, parece que aquí hay algo que está fallando. Bueno, y vamos a empezar signo a signo a ver cómo se comportan y cómo se dan estas energías que tenemos ahora para los signos, ¿no? Vamos a ir pasando por la horoscopía, vamos a pasar por el horóscopo y vamos a ir pasando cada uno de los signos del zodiaco y de acuerdo a esto, pues empezar a tener un poco más de referencia. Hablemos generalidades que son como las más importantes. ¿Cuáles son las generalidades que tenemos en este caso en un mes de agosto o en una etapa que es la que nosotros estamos viviendo ahorita? Los eclipses tienen una función, efectivamente, todo lo que pase de aquí hasta el 12, prácticamente, todo lo que estemos viviendo de aquí al 12, lo que la intersección que vayamos a tener entre el 12 y el 27, que es otra partecita que se va a mostrar, y lo que vamos a estar viviendo también después. O sea que lo vamos a tener como muy fraccionado, como muy repartido, por así decirlo. Va a estar la energía como muy repartida en estas dos dinámicas. Mm, Obviamente que los signos del zodiaco, hay unos signos a soles ascendentes en luna que van a estar mucho más benéficos en este mes de agosto. Sí podemos decir que hay unos signos. Yo creo desde la primera entrada astrológica que Aries, los signos de fuego, pues están muy tocados. Los puntos cardinales de la carta de cada uno de nosotros están muy llamados ahí, ¿no? Mm. Y de acuerdo a esto vamos a ir avanzando y a colocar. ¿Qué es este tema del horóscopo? ¿Qué es este tema de la horoscopía? Vamos utilizando el mandala, utilizamos los 360 grados del radix y en este caso colocamos cada uno de los signos ascendentes, los vamos colocando por la entrada del mandala. Fíjense que aunque nosotros lo veamos de manera circular o veamos 360 grados, pues el mandala tiene una entrada, hay un punto de entrada al mandala. Colocando el signo allí, desde ahí podemos aspectar cómo se ubican, cómo se reparten, en este caso los planetas, y de acuerdo a eso vamos haciendo una lectura de la traducción, en este caso de lo que se relaciona específicamente para ese patrón o de lo que se referencia para ese ascendente o para ese signo. Bueno, abrazos, dicen por acá, buenos días también, buenos días para ustedes. Este tema está interesante. Es un mes de eclipse, es un mes muy reflexivo, es un mes que nos invita como a estar muy tocados y prácticamente la razón de un eclipse o la razón de un mes de eclipse, pues también es preguntarnos de qué va, ¿no? Si el eclipse es un puente, el eclipse es como un antes y un después, podemos mencionar que los eclipses van desde antes de agosto, qué pasó antes de agosto, qué fue el resumen que hemos tenido estos 7 meses, de enero hasta julio, que es bastante, y qué vamos a empezar a vivir en esta nueva etapa o en esta nueva función leonina, ¿no? Yo creo que desde ahí está. De lo mejor que podemos recibir este mes es haciendo ese análisis o haciendo esa introspección de cómo nosotros también nos estamos sintiendo frente a la vida, de cómo vamos a empezar a vivir. Hay algo específico, hay algo puntual que tiene este mes de agosto, ya lo hemos dicho en otros live, pero vale la pena citarlo un día como hoy. Y es mucho la referencia de los cambios nodales. Entonces, siempre que hay cambio de nodos, prácticamente la temática de la energía de los eclipses o la aceleración que pueda existir también está encaminada justo a los nuevos ejes, de los ejes que salimos a los ejes que vamos a entrar. Entonces, si ya sabemos que hubo mucha energía en movimiento entre Virgo y Piscis, que fue donde estuvieron, por ejemplo, donde estuvo el nodo sur en el caso de Virgo y el nodo norte en el caso de Piscis, pues ahora este eje cambia. Significa que vuelve a cambiar o vuelve a transformarse muchísimo más adelante. Falta todavía que pase, calculen ustedes, año y medio, más o menos año y medio, 2 años. Entonces, los próximos eclipses que nos esperan en los próximos 2 años, los del 27 y los del 28, pues prácticamente se van a estar dando en este eje nuevo que es Leo Acuario. Si traemos un poquito a colación el desarrollo de cómo se han dado estos 7 meses, se ha sentido digamos que el clima, por así decirlo, astrológico, se ha venido sintiendo bastante de muchas formas. Fíjense cómo Júpiter en Leo de todas maneras le corresponde ampliar un poquito las imágenes o ampliar un poquito lo que estaba quizás abstracto en nuestra vida, lo que no era como tan visible, las líneas donde a veces se nos pierde la información, las líneas donde a veces se nos pierde el contacto con un otro y empieza como a volverse mucho más activo todo este tema leonino.
Esa es una parte. Veía también hace poco, yo creo que hace unos días, 2, 3 días tal vez, muy poquito, veía también la información acerca de unos temas que empiezan a salir a la luz. Ese es otro tema de este mes de agosto. Si lo ponemos en las generalidades de agosto, casi siempre es un mes que se caracteriza porque las cosas se muestran, son más visibles. Hay un punto, hay una energía que va moviendo y que va sacando al colectivo, que es donde está Plutón o donde están casi que, podemos decir que en el mandala agosto se ubica en un punto donde la energía quiere como sacarlo todo, como mostrarlo todo. O la famosa frase 2020, que se formó, esta frase es muy 2020, muy pandemia, que tiene que ver con la viralización, ¿no? Este concepto de viralizarse, como una noticia, como unos hechos ocurren en un momento y en menos de nada tienen una viralización, una noticia se viraliza en este caso. Entonces, de todo eso también nos está hablando el mes de agosto, de todo eso nos habla la energía que se va moviendo mucho más rápido de lo normal, y algunos de ustedes me han preguntado porque estuve haciendo un material, estuve compartiendo un material las últimas semanas acerca de los ejes nodales, signo a signo, y dando como las pautas de hacia dónde por lo menos estos eclipses empiezan a mostrar. Entonces algunos me decían incluso en consulta, me extrañó mucho que algunas personas me dijeron, Javier, tomé la consulta contigo única y exclusivamente para preguntarte esto. Cuando tú dices, solo para preguntarte esto. Y es ese punto que estaba hablando yo en el live, era acerca de la aceleración, de cómo se aceleran, en este caso, las cosas, de cómo se va acelerando un proceso también en nuestra vida. Entonces me decía esta persona, tomé la consulta para que me expliques qué es lo que se va a acelerar en mi vida, dónde es la aceleración o dónde va a ocurrir esa aceleración de la que tú hablabas en el live. Y sí, recuerdo que estuvimos hablando acerca de estos temas, de la temática que traen los eclipses, pero no es tanto de preocuparse, porque realmente ahí no está. Digamos que no es tanto de preocuparse, ¿no? Mm, Yo lo llevo como muy al tema de, yo lo llevo como muy al tema eh, de estar muy activos en lo que nosotros estamos viendo, en lo que nosotros tenemos a la mano. Y es muy fácil porque tengamos en cuenta algo. Regla número uno, agosto es un mes que los eclipses se encargan de acelerar, de mover. Eso es una realidad. Mueven y aceleran los hechos, los sucesos, las cosas. Y eso va a ser este mes de agosto. Entonces, de una parte tenemos eso. De otra parte, hay que analizar que está en un lugar muy visible de la vida de nosotros. Está ocurriendo en el caso de Leo y está ocurriendo en el caso de Acuario. Entonces, cuando esto pasa en esos ejes, pues no es como, ay, ¿por dónde será? Ay, ¿qué será lo que se va a mover? Ay, ¿qué será lo que está pasando? ¿Por dónde vendrá? Por el contrario, al tratarse del signo de Leo, al tratarse del Sol y al tratarse de la energía muy también de incluso de Acuario, pues lo que está marcando la pauta es que se va a mover más lo que está a la redonda. De hecho, lo que tú eres consciente y sabes que se puede estar moviendo, incluso se percibe, se logra percibir que hay cosas que llegaron como a su final. Obviamente, cuando algo se acelera en nuestra vida en relación a los eclipses, indiscutiblemente algo termina, tiene que terminar. Este mes de agosto todos vamos a enterrar algo, todos, me incluyo. Este mes de agosto, a partir de hoy, sábado 1 de agosto, vamos a enterrar algo. O pueda que ya lo hayamos empezado a enterrar y a lo mejor esté por ahí, porque digamos que hoy los eclipses son el 12 de agosto, pero que no pasa nada, puedes también empezar antes de agosto. No tendría todo que darse el 12 de agosto, de hecho no pasa así. Uno de los puntos más amplios o de los puntos más luminosos de los eclipses va a ser en la intersección del eclipse de Sol, que es el 12 de agosto, y el eclipse de Luna, que es el 27 de agosto. O sea, en ese puente, en esos, calculen ustedes, 14 días, ahí es donde vamos a tener un poco más marcado, ahí es donde se va a sentir más marcado el punto de cambio, ¿no? O sea, que sí podemos tomar, que cuál es la semana, de pronto las 2 semanas del mes de agosto, donde más eventos van a ocurrir o donde más vamos a sentir la energía crepitar del 12 al 27. En la intersección de el eclipse de Sol y la intersección del eclipse, en este caso, de la Luna. Pues agosto nos espera con dos eclipses preciosos, bueno, dos eclipses que a la final son uno solo. Estamos acostumbrados a celebrar que son dos eclipses, ¿no? Ay, el eclipse de Sol y que el eclipse de la Luna. Pero el uno precede al otro, o sea, a la final del día es uno.
A la final del día es uno que se da en 2 temáticas, se da en 2 escenarios, se muestra, se evidencia en 2 facetas separadas por 14 días, que es lo que tarda la luna en recorrer la distancia del Sol y en este caso oponerse hacia formar una luna llena. Entonces desde ahí lo vamos a contextualizar. Bueno, un abrazo para todos, para Humberto que está por aquí en redes sociales, está por acá Humberto, buenos días Javier, saludos, gracias para Tere que también está, Andrus que está muy aplicado aquí, la luna estuvo en el eclipse, dice por acá, también está Andrus, un abrazo también a los que están aquí en Instagram, gracias también por madrugar con nosotros, mira, dice Andrus aquí Namaste, también estamos leyendo. Maestro, buenos días desde Ecuador, un abrazo. Maestro, estoy en tu membresía. ¿Hoy tenemos clase? Sí, hoy tenemos clase. Gracias por recordarlo. Terminando este live, en una hora, hora y cuarto, vamos a tener clase. Para los que están en la membresía, pues vamos a tener clase de astrología hoy, 1 de agosto, hablando de todos estos temas también que están muy interesantes, solo que los vamos a mirar en la carta, los vamos a mirar un poquito más a fondo. Y los apasionados a la astrología necesitamos consumir astrología todos los días. Y si no sentimos que la energía se nos baja, sentimos que hay algo que no funciona muy bien. Sí, vamos a tener clase ahora después de este live. Los que todavía no se han suscrito a la membresía, aprovechen, están a tiempo y que si se suscriben ahora mientras yo estoy en este live, pues van a poder participar también de la clase de hoy, que va a estar buenísima, entre otras cosas. Lindo fin para todos. Bueno, por acá está Silva también, desde Argentina, te veo desde Chile. Javier, me encantas, qué rico coincidir contigo. Coincido también con ustedes. Aquí muy buenos días. Vámonos, dice por acá Selene. Aquí vamos, un abrazo. Esto es todo lo que sabes, dice por acá. Es todo lo que sabes. Bueno, eso es todo lo que sé. ¿Qué Virgo? ¿Qué dices? Hola Javier, el fin de año, saludos. Vamos a empezar a colocar, está como activo, ¿verdad? Yo hablando de caras y hablando de temas y está activa las redes, sí, hay hartos invitados nuevos. Estos se llaman invitados nuevos. Cuando hay invitados nuevos en las redes sociales, hacen ese tipo de preguntas. Que está bien, bienvenidos, aquí hay espacio para todo y para todos los comentarios también. Todos los comentarios bonitos y no tan agradables y así funcionan. De hecho, de eso se trata las energías de esta época. Yo voy a colocar aquí en el mandala, me parece prudente ponerlo y vamos a colocar la carta de esta semana que vamos a tener. A ver, por aquí. Permítanme un segundo para que ustedes lo pongan. Pero de eso se trata, ¿no? Que haya gente nueva, con comentarios nuevos. ¿Sí o no? De eso se trata. Gente nueva con comentarios nuevos. Eso es bello. Me voy a YouTube, allá se ve mejor. Adiós. Nos vemos, Sandra, en YouTube. Sí, los que están en TikTok pueden estar también. Los que están en TikTok pueden pasarse si quieren a YouTube, con mucho gusto. Y aquí los podemos ver. Aparezco en YouTube para los que están preguntando, como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo. Ahí me encuentran en el canal de YouTube. Muy fácil, muy sencillo de verse, ¿no? Por ahí está. Ujú. Bueno, ¿y ustedes cómo se encuentran? Mientras yo voy acomodando aquí el mandala, ¿ustedes cómo van sintiendo el mes de agosto? ¿Cómo van sintiendo ustedes agosto? Muy, muy excitada la energía, ¿verdad? Bastante, bastante excitada la energía. Eso sí, ¿no les parece? Muchos acontecimientos, como muy excitante la energía del mes, como muy activa, más de lo normal. Me da a mí la leve sensación. No sé ustedes cómo lo interpreten. Mientras yo voy acomodando la cámara, voy acomodando la carta. Vamos a mirar. Dice por aquí, hola, estoy en YouTube. Muy bien. Como es usual, me parece importante. Mira, me gusta este comentario que dice Viviana en YouTube. Dice, con un incremento de energía inexplicable. Yo creo que esa palabra está muy activa, ¿no? Muy, muy explicable. Inexplicable, exacto.
como con mucho esa energía de estar inexplicable, ¿no? Como que sabemos que se están moviendo cosas, pero no se sabe mucho hacia dónde ni de qué manera. Vamos a colocar semana, agosto, primera semana de agosto. Entonces coloquemos por aquí agosto. Vamos a colocar aquí debajito, primera semana. Vamos a analizar la primera semana de agosto, signo a signo, y de acuerdo a esto, pues vamos avanzando, ¿no? Por el mandala. Entonces, fíjense que dentro de estas líneas de aprendizaje o estas líneas que podemos analizar o de lo que hablábamos en este caso a nivel colectivo, hay algo muy positivo en medio de esto y es que ya el apiñamiento, por así decirlo, que los planetas empezaban a tener, ya se van mostrando diferente, ya se van expandiendo un poco más. Entonces, si nosotros colocamos en la brújula, vamos a colocar Aries, pues la primera semana de agosto para Aries es muy importante porque su planeta cambia de estación. Es una primera semana donde Marte, que lo vemos aquí en Géminis, empieza a ingresar al signo de Cáncer y esto cambia muchísimo. Creo que ahora la energía ariana se convierte un poco más emocional siempre que Marte entra en Cáncer y sobre todo que lo hace en la casa 4 para ustedes, pues empieza también a taladrar mucho el piso, empieza a taladrar mucho los temas fijos o los temas emocionales que se deben mover. Marte tiene una característica y es el movimiento. Siempre que Marte cambia de signo, como les va a pasar a ustedes los Aries, como es su regente en esta semana, pues es como una invitación también a movilizar los temas de la casa, los temas del hogar, temas fijos. Cuando digo piso o fijos me refiero a lo fijo que nosotros los seres humanos de manera cotidiana tenemos. ¿Qué es lo fijo? La alimentación, el sueño, la casa, llegamos a algún lugar. O sea, es fijo que todos los días llegamos a algún lugar o nos desplazamos para un lugar. Hay una vivienda, hay una acomodación, hay una zona de confort de una u otra forma. Esta primera semana invita mucho a que Aries haga como ese punto de referencia, ese punto de introspección y haga algunos ajustes y algunos cambios interesantes ahí en el hogar o en la parte fija. Es una excelente época, por ejemplo, para hacer traslados, o es una excelente época para cambiar, cambiar de vivienda, moverse de vivienda. Si no es de vivienda, aprovechar este espacio para hacer feng shui. Entonces, Aries viene muy bien que haga movimientos en la casa que mueva las energías que está teniendo en su cotidiano vivir. Digamos que esta es una gran ventaja que tiene. Otro tema interesante que va a vivir Aries esta semana es la luna, que por esta época abren la semana, el mes de agosto, trabajando mucho el inconsciente, los temas de la casa 12. Ahí ustedes van a tener la luna casi que prácticamente a partir de hoy, mañana domingo, lunes, hasta más o menos el martes, miércoles. Entonces, cuando la luna se inicia en un mes, pasando por la 12, es una época muy bonita también para reconciliarse con el mundo espiritual que pareciera muchas veces que Aries como que es un signo poco espiritual o que es un signo que no tiene nada que ver con el mundo del oculto y por el contrario, la luna en esta etapa faculta mucho para eso, ayuda mucho para estas líneas. Algo que debe saber todo ascendente en Aries o toda persona de signo Aries con esta primera semana de agosto, pues es la belleza, ¿no? La belleza de Júpiter y el Sol, que todavía sigue caminando en su casa 5, todavía sigue avanzando en esa casa y sigue mostrando las ideas de creación, las ideas de creatividad. Si ustedes son de este signo o ascendente o tienen muchos planetas aquí, Aries, es una muy buena época, bastante buena época para hacer o crear algo que les guste a ustedes y que le guste a la gente. Es que es el gusto, prácticamente Aries entra en el mes de agosto por el gusto, por el olfato. Recordemos también que Saturno, ustedes lo tienen ahí ya hace un buen tiempo y Saturno está haciendo un efecto retrógrado invitándolos a ustedes al gusto, a los buenos aromas,
a algo que guste. No es lo mismo hacer lo que me toca a hacer algo que me gusta. Entonces busquen la manera de darle más crédito al gusto y al placer. Hay épocas donde la vida premia por hacer lo que toca y hay épocas donde la vida premia por hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, cuando digo en este sentido. Entonces creo que es una muy buena semana para Aries en revisar eso, en revisar ese asuntico en especial. Si miramos el tema, obvio, este tema de Saturno, ni lo voy a tocar porque este es un tapete de 5 meses. Entonces yo sé que algunos me dicen, Javier, pero es que los Aries tenemos a Saturno retrógrado. Pues sí, ahí va a estar retrógrado hasta diciembre, o sea, esto es mucho tiempo. Entonces también cabe resaltar que si ustedes ya saben que tienen a Saturno retrógrado, pues entonces hay que estar como muy activos y muy al derecho con las cosas que se deben hacer, porque lo único que está pidiendo Saturno ahí es las cosas bien hechas. Pues si eres de signo Aries, no es época de hacerse loco. Dicho de otra manera más coloquial y que sea entendible, no es época de hacerse loco. ¿Y hacerse loco con qué? Hacerse loco con cosas tan obvias. No crean, a veces nos podemos hacer los locos con temas que son muy obvios en nuestra vida. Y somos nosotros, ¿no? Esto le puede pasar mucho a Aries. Pues Saturno retrógrado está diciendo como que, hombre, te vas a seguir haciendo el loco, te vas a seguir haciendo el despistado, ¿sí? Como una cosa así. Entonces es eso, tomen ustedes también juicio, porque hay dos formas de interpretar a Saturno retrógrado en Aries durante estos, o por lo menos este mes de agosto para personas de este signo. Y una de la forma es o la vida me exige o espero hasta que la vida es todo a su tiempo, la famosa frase de todo a su tiempo. Claro, Saturno es el tiempo, entonces Aries como que dice dejémoslo ahí, que se vaya en el tiempo a ver qué pasa. O por el contrario, yo miro cómo con mi tiempo le inyecto a esto algo diferente, ¿no? Le inyecto a esto algo distinto. ¿Mm? Me arriesgo a vivir otras cosas, empiezo a hacerlo de otra manera. Dice por acá, creo que se llama Dani, dice, hola, soy Aries, ascendente Aries, con luna en Acuario, este año muy movido, con muchos cambios. Empecé a armar una empresa y activé otro emprendimiento. Me estafaron en mayo y no me quedó otra que me imagino que volverlo a hacer, volverlo a armar. Esto lo hablábamos unas semanas atrás, es el tema de armar, de desarmar, de vivirlo. ¿Qué me parece importante con los eclipses? Si yo, Luis Javier Aragón Bernal, fuera de signo Aries, ascendente en Aries, o tuviera la luna en Aries, con ascendente en Aries, con luna en Aries, mejor dicho, estaría trabajando en lo mío, en mis cosas, en mi profesión, en mi energía, en lo que yo sé hacer. Estaría abriendo mi propio changar, mi propio tianguis, mi propia miscelánea, mi propio abarrotes, mi propio comercio. Yo estaría con Saturno retrógrado en Aries, con Júpiter y Sol en Leo. Si fuera de este signo o ascendente, estaría valiéndome por mano propia y renunciando a ser totalmente dependiente de una empresa. Eso estaría haciendo. Así está la cosa para Aries. Dicho de otra manera, mejor dicho, más puntual. Eso es lo que debe ser Aries. Independencia. Independencia es lo que está pidiendo Saturno. ¿Para cuándo la independencia de tu carrera, de tu profesión, de lo que tú sabes hacer, de lo que tú te gusta? ¿Para cuándo vas a abrir tu cámara de comercio? ¿Para cuándo vas a abrir tu propio emprendimiento? Llámale emprendimiento, llámale, bueno, razón social, como se llame en los países de cada uno. En Colombia se le llama de una forma, en México de otra, aquí en los Estados Unidos de otra, cada uno de otra. Eso es lo primero que está pidiendo, mucho, para no irme por las ramas. Ahí está pidiendo Saturno y ahí está diciendo es el momento de concretar, es el momento de mirar y es el momento de hacerlo por mano propia y dejar de ser como niños, si es que soy dependiente de un otro. Ahí está. No, ahí está. Ahí está. Y sí, mira, ahí está. Saturno empezó con los regaños. Lleva desde enero diciéndole a Aries que hubo, que no se mueve. Lleva desde enero. Yo no sé. Yo traduzco lo que veo en el mandala, ¿sí? Con opiniones de lo que veo. Libra, dicen por aquí, ascendente.
Amo escucharte, Javier. Me encanta cuando hablas así. Dicen, vea, mira. Sí, hay gente que le gusta cuando digo esto, hay otros que, ay, ya empezó a regañar. Claro, cuando somos niños me siento regañado. Cuando somos adultos, digo, oye, ¿sabes que sí? Tienes toda la razón. Yo soy ascendente en Aries. Claro, ahí debo estar. Claro. ¿Por qué será que tomo algo como regaño en la vida? Es interesante saber desde dónde me ubico para saber por qué tomo como regaño lo que el otro dice. ¿Mm? Algo así. Bueno, de acuerdo a la versión en la que estemos, maestro, dicen por acá, pues yo también coincido en eso. Vamos a pasar con Tauro, vamos a mirar a Tauro este mes de agosto, esta semana. Me encanta esto con Tauro. Bueno, Tauro, ¿cómo inicia el mes? Tauro, ¿cómo inicia esta semanita? Bueno, Tauro tiene un ejercicio importantísimo que hacer, ¿no? Todavía tienen a Quirón, el asteroide de las dolencias, todavía tienen a Quirón ahí en la casa uno y Tauro está en un tema, Tauro está en un tema de reconocerse en versiones que no conocía o en versiones que no lo sentía. Tauro está como en un tema de decir, bueno, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más puedo hacer? Agosto es una primera semana, o bueno, todo el mes que le brinda a Tauro muchísimo la facilidad de estabilidad, porque ahí es donde los trígonos o las energías de elemento fuego van a estar mucho más abiertas para Tauro. Y hay una super noticia, ¿no? Esta semana o este mes de agosto, el planeta regente de ustedes, que es Venus, empieza a entrar en las comunicaciones, en el trabajo. Tauro va a ver como un avance, digamos que esto es una oportunidad cuando Venus llega a la casa 6, invita a Tauro a que revise los temas de cómo lo estoy desarrollando en mi vida, ¿no? Cómo lo estoy emprendiendo. ¿Cuál es el método que se está utilizando? Esa es la palabra que estaba buscando, método. Método. Venus en Libra, en la casa 6 le gustan mucho los métodos. Hay una gran energía que se va a estar expandiendo, se va a estar dilatando para los Tauro, sobre todo en las raíces, sobre todo en los temas de conexión con lo que quieren. En cuanto a espiritual se habla. No hay nada mejor que tener a Neptuno. Tauro tiene a Neptuno en la casa 12, tiene a Saturno también por aquí en la casa 12, que son los grandes arquitectos de la espiritualidad. Son tan antagónicos porque Saturno es tan terrenal, Saturno es tan cubo y Neptuno es tan disolvente, pero al estar juntos trabajando en la misma casa, en el inconsciente de Tauro, le brindan la manera o la fórmula, es como tener también la fórmula de traducir una espiritualidad a través de su propio lenguaje. Entonces, Tauro, ustedes tienen a Quirón de su lado este mes de agosto. ¿Qué hay que hacer? La maestría y la sanación. La palabra sanación, si eres de este signo ascendente solo luna, aprovecha mucho esta primera semana de agosto para hacer algo que tenga que ver con la sanación, con otras personas. Todos tenemos habilidades de sanar, cabe aclarar. Lo que pasa es que no todos la expresamos de la misma manera. No todos es con las manos, no todos es unos somos con la palabra, otros con las manos, otros lo hacemos telepáticamente, otros lo hacen con su energía astral, otros lo hacen a través de pócimas, a través de hierbas, a través de elixir, o sea, a través de un producto. Hay múltiples maneras de expresar ese asteroide de la sanación, ¿verdad? Entonces siento que es un muy buen mes para que ustedes saquen a Quirón. ¿Quién era Quirón en la mitología griega? Devolvámonos un poquito. Quirón era el centauro que fue repudiado, fue rechazado, fue dañado, fue aislado y pues no le quedó de otra al pobre que empezar a buscar cómo hacerse valer en la vida. Eso es lo que habla Quirón en Tauro, cómo me hago valer en la vida, cómo le doy valor a esto que nadie lo valora, nadie lo tiene, es que nadie valora esto que se hace, es que nadie valora tal cosa. Por eso quizás hay un trabajo que es muy poco valorado y es de muchísimo valor y es la enseñanza. Y cuando digo la enseñanza me refiero a los maestros. ¿Ustedes se acuerdan de los maestros que nos enseñaron a leer y a escribir? ¿Ustedes se acuerdan de los maestros que nos enseñaron las tablas de multiplicar? Los maestros que nos enseñaron por allá en el kinder, en el prekinder, en la primaria, por allá en la transición, en el high school. Todos esos maestros que han pasado en nuestra vida. Ese es Quirón, el asteroide. La labor del maestro muchas veces es aislada, incluso hasta juzgada, porque a veces pasa a ser el malo. ¿Quién pasa a ser el malo muchas veces? El maestro que no supo hacerlo, el maestro que no supo tal cosa. Entonces ahora que tienen ustedes Tauro, que tienen a Quirón,
pues aprovechen esa energía, esa maestría que está ahí y conecten mucho con la energía de la sanación, con la energía también que ustedes tienen para poderle ofrecer al mundo otras cosas nuevas, ¿no? Entonces, desde ahí vale la pena que ustedes sean como más conscientes de ese gran tamaño y gran esfuerzo colectivo que pueden hacer, sobre todo en este mes de agosto que está tan abierto para los Tauro. Ascendentes, bien sean soles o también lunas. Vamos a Géminis. Vamos a mirar Géminis cómo inicia el mes de agosto y me parece importantísimo que podamos analizar este signo que tiene tanto como de estar mostrándose por ahí. Vamos. Géminis. Géminis tiene agosto, terminó su reciclaje. Ya lo que se tenía que mover con Marte, Marte estuvo ahí todo este mes de julio y estuvo parte del mes de junio. Es un mes que le brinda a Géminis la gran oportunidad de ser mucho más habilidoso con los contratos. Géminis tiene una ventaja que el mes de agosto va a tener grandes conjunciones entre Mercurio, Júpiter y el Sol en la casa 3, alumbrando mucho los ejes del pensamiento y la educación. Entonces, si hay un signo que en el mes de agosto está siendo muy llamado a trabajar de manera sigilosa, a trabajar de manera, ¿cómo llamar? Sagaz, esa es la palabra correcta. A ser muy sagaz, Géminis, en los temas de papeles de tu vida, en los quehaceres. Hay que mirar cómo se están moviendo los gastos, cómo se están moviendo los temas también de las personas que están contigo, a tu alrededor, familia, amigos. Hay muchísima energía que se está drenando durante el mes de agosto para ascendentes, soles y lunas en Géminis, en estas áreas de casa uno, casa 2 y casa 3. Entonces Géminis está como, le invita el mes de agosto a que sea como muy contador, a que sea como muy analítico. Bueno, ¿qué estoy ganando? ¿Cómo lo estoy ganando? ¿Cómo lo invierto? ¿Vendo por aquí? ¿Muevo por allá? Es un mes que está muy financiero. Fíjense en cómo Urano, cómo Marte, cómo Mercurio, Júpiter y el Sol están estratégicamente ubicados en la casa uno, 2 y 3 para este signo. Entonces, cuando estas plazas, cuando estas áreas de la vida están siendo labradas, están siendo trabajadas por estos planetas tan personales y transpersonales, hace esa invitación a fisurar y hacer cambios. Claro, hay que cuidar los excesos, Géminis. Hay que cuidar los excesos porque el planeta del exceso o el planeta que pide demasiado o el planeta que logra a veces llevarnos a unas exageraciones está en tu casa. Entonces, cuando Júpiter está en la casa 3 como que le dice a Géminis, no, es que se necesita más de esto, la exageración. Compramos más cosas, hacemos más cosas. Entonces, de ahí también vale la pena, o también en lo que ustedes comuniquen, ¿no? También puede ser la exageración en eso. De por sí que ascendentes, soles y lunas les encanta Géminis hablar, les encanta comunicar. Entonces ahora imagínate con Marte, con Urano, cómo callar estos Géminis. ¿Mm? ¿Cómo vamos a callar a Géminis? ¿Cómo los callamos con todos esos planetas ahí? Como difícil, ¿no? A ver, ¿hay Géminis por aquí de pronto? Géminis ascendente, a revisar cuentas. Dice por acá, hermosa, pues sí, hermosa, a revisar esas cuentas, a ver cómo están las cuentas de la vida, cómo están las cuentas personales, cómo están las cuentas de tantas áreas, ¿no? Que a veces hay que revisarlas por allí, que a veces hay que conectarlas. Dijo Géminis y me apareció a tiempo, dice por ahí Denia. Qué bello. Bueno, vamos a mirar cómo está agosto, ¿no? Para este tema de cáncer. Vamos a ver cáncer. Bueno, cáncer le cuento una cosa y es que cuando hay eclipses, cáncer es un signo que se le mueve todo. ¿Sabían ustedes? Porque como los eclipses tienen que ver con la luna, entonces obviamente si hay eclipses, ya sabemos que a cáncer se le va a mover todo. Y todo es todo. Entonces cáncer de sol, ascendente o lunas cáncer. Bueno, la seguridad canceriana al descubierto. Si hay un signo que agosto lo va a desnudar, esos son ustedes. Cáncer, prepárese para retirarse la ropa. ¿Y la ropa de qué? La ropa de vieja data, la ropa de viejas relaciones, la ropa de viejos trabajos, la ropa en la que ya no cabes. Hay unos temas donde
la vida agosto le va a decir a Cáncer como en las prisiones, desnúdese, ¿no? O como cuando a veces vamos al médico, es que me duele por aquí, quítese la ropa. No, pero me duele acá. Sí, quítese la ropa para examinarlo. Agosto es un mes que le dice a Cáncer, quítese la ropa. Quítese la ropa de lo que ya no se usa, quítese la ropa de los temas del pasado, quítese la ropa de viejos trabajos, quítese la ropa, Cáncer. ¿Qué es lo que pesa? ¿Por qué? Fíjense que esta primera semana la luna está en Piscis formando unos aspectos astrológicos hacia ustedes. Marte está despellejando y está próximo a ingresar a su signo. Esto va a pasar en el mes de agosto y esto no es malo, tampoco es bueno. Simplemente la vida está diciendo después de 2 largos años hay que depurar, hay que quitar, hay que raspar. Marte cuando llega a Cáncer le dice raspemos, quitemos, depuremos, limpiemos, cortemos. Es todas aquellas acciones o primeras conjugaciones que nos llevan a desplazar o modificar algo de cómo se encuentra ahora. Entonces, aprovechen esa energía de Marte para mirar desde ese contexto. Hace 2 años que Marte no estaba en Cáncer. 2 años que esto no pasaba. Entonces son 2 años donde la vida está diciéndole en este mes de agosto de los primeros eclipses, sobre todo en esta primera semana que los invita a todo esto. Retírese la ropa y qué es lo que ya no uso. O sería genial también que ustedes pudieran hacer Feng Shui en su closet y empezar a mirar y decir, voy a sacar todas estas ropas y me voy a desvestir de esto que yo ya no necesito. Voy a sacar todas estas prendas que ya no me pongo, estos zapatos que yo ya no uso. Hacer espacio. Ay, gracias. Esa era la palabra que estaba buscando. Hacer espacio. ¿M? Hacer espacio, quedar desnudos. Agosto es un mes que invita a Cáncer a entregarse y a entregarle a la vida lo que, sabes, lo que ya estoy, de pronto les va generando un punto de cansancio de tanto remar y nada que se da, porque eso cansa y eso drena la energía en una relación, por ejemplo, o en un trabajo. Ustedes sabrán y la misma vida les va a ir mostrando hacia dónde está. ¿M? Entonces, desde ahí es como que estar muy puntual, ¿no? Y muy puntual en ese tema cáncer. ¿Hay de pronto cáncer en el público? De pronto por aquí en YouTube. Veo que hacen muchas caras. Hola Javier, desde Argentina. Un abrazo para ti también, dice Claudia, ascendente en Géminis. En Instagram. Buenos días también a ustedes. Un abrazo. Buenos días, Mariela. Un abrazo para todos. Qué bonito que nos podamos reunir por estos lados. Mira. Bueno, pues así están los temas. Aquí dice alguien, aquí cáncer. Buenos días, maestro, en TikTok. Buenos días, ascendente en cáncer. Dice por acá, profe, mañana hay taller de Júpiter en Leo. Sí, mañana hay taller de Júpiter en Leo, entonces cordialmente bienvenidos a los que todavía no están en el taller. Mañana domingo vamos a estar desarrollando Júpiter en Leo, la última fecha, porque ustedes lo pidieron. Ya se han hecho 2 fechas de Júpiter en Leo, a 3 fechas con una presencial que hicimos en Cartagena, que fue delicioso además. Entonces fueron 3 fechas de Júpiter en Leo. Mañana va a ser nuestra cuarta fecha ya de Júpiter en Leo. Para los que no alcanzaron, ahí están en las redes sociales, ahí está en la biografía de TikTok. Ahí en la biografía de TikTok ustedes pueden encontrar todos los detalles, toda la información acerca de los eventos, acerca de los retiros que tenemos y se pueden inscribir, ¿no? Dice por acá, ¿cómo me puedo inscribir al taller de Júpiter en Leo? Online. Sí, va a ser online. Katz, ahí donde tú estás, en TikTok, ahí en biografía en TikTok, tú picas el link y ahí debajo del link te aparece la página web, te aparece el teléfono de contacto, ahí están los asesores también, está Centro Holístico dispuesto a contestar y hacerte todo el seguimiento de lo que necesites. Entonces, los que están en Instagram, en Facebook, en YouTube, los que están ahí en esas redes sociales, también lo pueden mirar. De esa manera les aparece. Bueno, cáncer, entonces está interesante, ¿no? Bueno, hago un anuncio aquí que me están diciendo en TikTok algunos. Si de pronto quieren ver la pantalla completa, los invito a los que están en TikTok que se unan a YouTube. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí en YouTube. Y estamos haciendo esta misma transmisión por YouTube por si de pronto se presentan fallas
o se les está presentando fallas en TikTok, que a veces pasa, ¿no? Entonces, para que sepan que la transmisión sigue o continúa, en este caso en YouTube o en Instagram, también se pueden pasar a verla en Instagram. Leo. Bueno, Leo tiene la mejor semana del año, calculen ustedes. Ascendentes, soles y luna, los eclipses están en el signo de ustedes, son los protagónicos de su mes. Leo está en su salsa, como diríamos popularmente, en la jerga popular. Leo está en un punto de su vida donde está encontrando muchas líneas de conexión. Puede que no sea así en algunos casos. He tenido la oportunidad de ver algunas cartas natales la última semana, he tenido la oportunidad de ver algunas revoluciones solares en consulta de algunos Leo y no está siendo tan así. Puede pasar, y lo explico acá, puede pasar por la presencia de Plutón. Es tanto el cambio y es tanta la apertura leonina que esto es pasar de huevo a pollo. Entonces también hay que ver y aprender a leer entre líneas. Si eres de signo Leo, ascendente o luna Leo, aprende a leer entre líneas este tema de pasar de huevo a pollo. Entonces hay un punto donde se incuba, hay un punto donde estamos versión huevo, o dicho de otra manera, a través de la metamorfosis vendría a ser algo así como el gusano, la crisálida y luego pasa a mariposa. Entonces, en este tema, sobre todo el encargado de estos procesos de metamorfosear nuestra vida es el planeta Plutón. Plutón es un planeta que siempre que se expone ante algún signo, su único propósito es fragmentar o desestructurar, a generar este punto de metamorfosis para sacar algo distinto, sacar algo genuino. He ahí la evolución. Por eso Plutón, con todo y lo maquiavelo que puede llegar a ser en la astrología o tomado como uno de los planetas muy difíciles, y es difícil porque, claro, la metamorfosis de nosotros no es fácil. Cuando nosotros estamos en un proceso de metamorfosis no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque la estructura egoica del Leo pide que haya una identidad del yo, y en una metamorfosis lo que menos hay es una identidad. Por el contrario, la metamorfosis tiene que ver con eso, con estar qué soy. Soy gusano, soy mariposa, soy huevo, soy pollo, soy gallina, soy gallo, o sea, ¿qué soy? Entonces, Leo, este mes de agosto es como navegar dentro de las mil posibilidades que ofrece Júpiter y oportunidades en la vida, y al mismo tiempo cerrándole relaciones o cosas distintas, pero cómo se abren otras y todo muy rápido, porque además lo que trae agosto para Leo es que todo va a pasar de manera muy rápida. Cuando hay eclipses todo se da como que, a ver, el viernes corté con una persona y el domingo conozco a alguien y el miércoles me dicen que no a algo y el jueves estoy que sí en otra cosa. Todo muy rápido, ¿no? Todo va pasando como que todo se va acelerando, ¿sí? Este proceso de metamorfosis en la que viene Leo se acelera y claro, esto genera de una u otra manera pánico a la velocidad de la Tierra, a la velocidad del cuerpo, del ego, como que, uy, ¿qué está pasando en mi vida? Pues, ¿qué está pasando si eres ascendente solo luna Leo? Que la vida te está rompiendo en mil pedazos para que crezcas. Es una etapa de mucho crecimiento, es una etapa donde si tú eres de este signo, ayúdate con esa metamorfosis que está pasando energéticamente, ayúdate, explora, sal, busca, conoce, ábrete, no digas que no a simple vista, así suene descabellado, tómate tu tiempo, analízalo, reflexiónalo. Oye, mira que hay esto para ta, 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 y de pronto tú digas, uy, no, eso es una locura. Pero verdad que la energía está muy expansiva, déjame lo pienso. Tómese su tiempo, Leo. Así incluso sean cosas muy absurdas. Tómese el tiempo, analícelo, piénselo, porque a través, cuando están en esa metamorfosis los leones, pues sí, sí que sí, hay cosas que a veces no tienen mucha forma, como que no tienen forma de algo y resultan siendo grandes tesoros, o puedes llegar a descubrir grandes habilidades y, ¿por qué no decirlo?, grandes oportunidades. Yo creo que la mayoría de las personas de signo Leo, este mes de agosto, la vida les muestra unas grandes oportunidades acerca de ustedes mismos y de brillar, de ser muy auténticos también. Entonces, ese poder lo tienen ustedes, ¿no? Ese poder y esa energía está con ustedes. Me encantaría escuchar si hay alguien de signo Leo o si hay alguien de pronto, si hay alguien que sea ascendente en Leo. ¿Mm?
Mira, parece que no hay muchos Leo. Sí, aquí. Bueno, ya hay un Leo por ahí. Hay un Leo o una Leo que contestó por ahí. Eso está muy bello. Leo tiene uno de las mejores energías en esta primera semana de agosto. Hay que hacerse amigo de un Leo. Hay que ser amigo de un Leo o tener algún Leo cerca. Si ustedes conocen una persona de signo Leo, estén cerca de alguien Leo. Esto nos sirve a todos los signos del zodiaco. Ahora que tienen a Júpiter en Leo, hay que tener un Leo por ahí cerca. Alguien que sea de signo Leo y estar por ahí cerquita. Cerquita de algún león. ¿Conoces algún Leo? Dice, sí, yo soy Leo. Dicen en TikTok, gracias. Yo, hola, soy Escorpio. ¿Qué trae este agosto? Mi pareja es Leo. Pues mira, estás muy bien. Si la pareja es Leo, no es una buena época para separarse de la pareja siendo Leo. Busca la manera de conciliar con un Leo. Hermosa es Leo. Mira, hermosa, hermosa, ¿tú no eres Géminis? ¿Cómo así? Hermosa es Géminis, ¿no? Dice que yo. Pues bueno, entonces ya sé, si hermosa es Leo, hermosa Leo, transformación total. Exacto. Pero hermosa es Géminis, ¿no? O ascendente en Géminis. Vamos para Virgo. Vamos a mirar las energías de la primera semana para Virgo. Ahora, después de este live, tenemos clase, ¿vale? Yo creo que me voy a demorar un poco más, pero ahora, después de este live, hacemos la clase para los que están en la membresía. Tauro, dicen por acá. Eso. Virgo, una semana que invita a Júpiter, Leo, una semana que el planeta regente de ustedes se ubica mucho en la casa 11. Virgo es una etapa o empieza un mes que le viene mucho los grupos, que le viene mucho salir un poquito de las rutinas. Virgo hay que salir un poquito de la rutina, de lo normal, de inventarse otra cosa, salir un poco más, airearse un poquito más. Hay que ver que el planeta Júpiter y Sol están siendo muy positivos para las personas de signo Virgo ascendente, sobre todo esta primera semana de agosto, que los lleva mucho a la casa 12, a hacer mucha introspección. Virgo también es un signo que está teniendo mucha apertura espiritual. Siempre que Júpiter y el Sol están en la casa 12, pues eso abre mucho también las entendederas, la conciencia, el poder comprender lo antivirgo. ¿Y qué es lo antivirgo? Lo sutil, la magia, los temas energéticos. Si eres de este signo Virgo ascendente, pues también conecta mucho más con esa parte espiritual. Y algo clave, si Júpiter, que es el dios de la sabiduría, Júpiter, que es el planeta de la grandeza, lo tienes en el inconsciente, pues Virgo, sé consciente, Virgo, y no subestimes los sueños. No hay que subestimar los sueños, no hay que subestimar los pensamientos. Es muy normal que con este Júpiter allí en Leo, en la casa 12, te llegue un sueño, te llegue un pensamiento, como que el mundo onírico se comunique con Virgo a través de sensibilidades, a través de pequeños detalles, a través de pequeñas cosas. Y ahí es donde vale la pena que esta primera semana del mes de agosto pues ustedes reciban y estén como muy receptivos también. ¿A qué me está mostrando lo sutil? ¿Qué me está mostrando la vida? ¿Cuáles son esas partes no obvias, no tangibles, que significan mucho y que me están mostrando quizás la respuesta de alguna pregunta, me están mostrando quizás la línea de algo que debo seguir? Virgo no es un signo de por sí, ascendentes, soles o lunas no son un signo de por sí que se caracterice como por los temas espirituales y demás. Es un signo muy pragmático, es un signo muy matemático, es un signo muy ver para creer, es un signo muy del proceso, es un signo muy dueño de la labor. Pero ahora la energía le está como diciendo a Virgo, hey, mira que aquí también tienes un gran talento, aquí también tienes un gran poder. Y a mí me llama mucho la atención esto porque fíjense que casi siempre los contadores, los abogados, las personas que manejan ingenierías, los sistemas y demás, resultan de una u otra manera siendo atraídos y siendo llamados como por este tipo de energías. Ustedes no se imaginan la cantidad de contadores que han aprendido astrología conmigo. Cuando yo los conozco en los talleres y demás, ¿tú qué haces? No, soy contadora. ¿Tú qué haces? No, soy abogado. ¿Tú qué haces? No, soy ingeniero de sistema. No, soy digitador.
es como los números. A Virgo le encantan los números y gran parte de la espiritualidad se filtra a través de los códigos, a través de de esa energía, ¿no? De por qué veo los números, de por qué se repiten tanto el 333 o el 555, cosas como estas. Entonces Virgo está como muy activo en todo este tema espiritual y lo mismo para el resto del zodiaco. Si de pronto tú conoces una persona de signo Virgo solo ascendente, lo tienes cerca, pues también vale la pena como escucharlo, ¿no? ¿Qué tiene para decir este Virgo? Porque a veces nosotros los seres humanos pedimos señales, pedimos mensajes, pedimos, ay Señor o ángel de la guarda o al que ustedes profesen como una deidad superior a la vida, al destino, al universo, envíame una señal de tal o cual cosa, que me deje saber si es por aquí o es por allá. Dame una señal para esto. Bueno, pues así está muy Virgo, recibiendo señales, siendo como un receptor, como una antena receptora que logra captar, encriptar el código y poderlo traducir de una manera un poco más amena. Creo que Virgo lo están poniendo en una tarea anti-Virgo. Fíjense cómo gran parte de la riqueza de Júpiter y el Sol se encuentran en la casa 12, que es una casa totalmente antagónica a lo que pueda representar un Virgo. Está bien, bien, bien. Y ahí es donde van a ocurrir los eclipses. De hecho, ahí es donde Virgo va a tener este mes de agosto toda esa capacidad también de... Está bien interesante, ¿no? Bien, bien interesante esto. Me llama la atención porque de todos los 12 signos del zodiaco, Virgo es como el más apartado de estos temas. ¿Y quién diría? La vida en en este agosto los pone como a hacer mucho más, a hacer la tarea que no les queda tan fácil, porque Virgo es de ver. Virgo es de casa 6, Virgo es de Mercurio, la especialidad, cuéntamelo, muéstrame los números, dónde está la palabra, dónde está el detalle, dónde está el papel. Virgo es como muy pragmático en estos temas, ¿no? Y pues tal parece que la vida los pone a trabajar, es otro tema, ¿no? Es muy interesante para las personas de Virgo. Recuerden a los que están en TikTok que también si se llega a caer la transmisión, ustedes lo pueden ver en YouTube. En YouTube estoy transmitiendo, aparezco como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí en el canal de YouTube y esta misma transmisión también se está viendo por ahí. Si de pronto se llega a caer la transmisión, entonces me pueden ver por YouTube también en este mismo live. Vamos a Libra, vamos a mirar cómo se acomoda la energía desde el punto de vista de astrología psicológica para Libra, Sol, ascendentes en Libra, cómo se va mostrando el mandala en general, sobre todo en este primer impacto para Libra. Libra, de las mejores noticias que puede tener un ascendente o solo luna Libra, es su planeta regente llegando a casa, Venus. Venus, fíjense, este mes, esta primera semana de agosto, llega Venus a Libra. ¿Eso para qué sirve? ¿Qué traduce? ¿Qué significa? ¿Y eso cómo se come? Bueno, siempre que Venus llega a Libra, primero es una gran recarga para estos signos, abre puertas, a mí me encanta porque siempre que Venus llega a Libra, abre contactos, abre clientes, abre personas, lo que sea que esté haciendo Libra o lo que esté tocando ahora, esta frase o este refrán o este tema de, por ejemplo, el rey Midas o esto que las cosas se van dando, que las cosas marchan muy bien, eso es típico de Venus. Venus es el planeta del placer. Entonces, en la astrología psicológica tomamos el arquetipo de la felicidad y del gusto a través de Venus. Si Venus está en Libra, pues hay que ser muy sigiloso, Libra, de qué estás emprendiendo, qué es lo que estás emprendiendo, lo que vas a empezar a hacer, y a través de eso que haces, pues vas a encontrar un gran placer. Lo que decía hace un momento, no es lo mismo hacer lo que me toca que hacer lo que me gusta y gran diferencia entre lo que me apasiona. Entonces, Venus conecta mucho a Libra con la pasión, con los temas de decir, bueno, esto que vamos a emprender, ¿cómo se relaciona? ¿Qué le aconsejo a Libra? Aprovechen Urano, porque el aspecto que forma Venus y Urano es un aspecto de cambio y cambio sobre todo en el performance. Sería muy bueno que si eres de este signo Libra, te mires frente al espejo, Libra, ascendente o luna, y date cuenta cómo te ves. Y hazte la siguiente pregunta mirándote al espejo. ¿Te gustas? ¿Te miras frente al espejo y te gustas? ¿Te gusta lo que ves? Si la respuesta es sí, siga por la misma línea. Si la respuesta es no, cambia. Cambia la forma de maquillarte si eres mujer. Si eres hombre, Libra, ascendente o sol, cambia los atuendos, cambia, cambia el mameluco.
A veces le damos muy duro al cuerpo, a veces le damos muy duro al ego, a veces le damos muy duro que es que el ego, que es que el ego, que es que el cuerpo, que es que el ego, que es que el ego, pero gústenos o no nos guste, ahí vivimos, ahí vivimos. Gústenos o no nos guste, sea malo, sea bueno, sea carente, sea ego, superego, medio ego, mucho ego, ponle el nombre que tú quieras, pero ahí vivimos. O sea, es el inquilino, es el inquilino que nunca va a salir de casa. Entonces Venus en Libra dice, hey, date cuenta y no pelees contigo mismo, no pelees con tus facciones. Busca la manera, por el contrario, de tenerlo más cerca, busca la manera de verte mejor, de sentirte mejor, eso es importante. Y a veces vamos como muy rápido, que sin ego, que quita el ego, que es que el ego es mucho ego, que no, que ta, 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 ta. Y perdóname, pero Venus en Libra también le dice a Libra, y entonces el autoestima, ¿qué es? Claro que la autoestima es importante y claro que la psicología y las emociones, pero a ver, también hay un punto donde Venus en Libra nos dice cuidado personal. El cuidado personal es muy importante, el cómo me veo para mí. Es que no importan los demás, no estamos diciendo que si los demás me ven bonito, me ven feo, me ven así, me ven largo, me ven corto, no, sino que nos está diciendo cómo me siento yo con este estuche, cómo me siento yo con este rostro, cómo me siento yo con este cuerpo, cómo me siento yo con esta ropa. Eso es importante también en la vida, que a veces, repito, vamos muy rápido, como que eso no importa y importan otras cosas, pero a la final es donde estamos, es donde se vive la experiencia. Entonces, este tema de Venus en Libra en la casa uno le recuerda a Venus la importancia y el valor, porque Venus es un planeta que rige el valor también, el valor corporal y el valor de poseer una materia física, un rostro, un atuendo, ¿no? Vea, dicen por acá, Lorena, bajar los kilitos de más. Exacto, y entonces eso empieza a relacionarse mucho en el cómo me siento. No crean, muchas cosas emocionales. Yo lo he notado a través de la psicología durante muchos años. Ojo con esto, para todas las personas que lo están viendo, muchos temas de las emociones, muchos temas de los conflictos y muchos temas emocionales y muchos temas de cómo se relaciona la persona tienen que ver con Venus en Libra, así en la casa uno, es decir, cómo la persona se siente consigo misma. Si yo no me siento cómodo conmigo mismo, si yo no me siento feliz con esto que hay aquí, créanlo que se va a complicar mucho las relaciones con los demás, se va a complicar mucho con el tema del trabajo, con la pareja, quiero que no me toques, quiero que tal cosa. Y desafortunadamente yo he notado que a través de los años, a través de los tiempos, ¿sí? A esto se le ha venido pisoteando, a esto, el ego es el malo y entonces todos agarremos a palo al ego. Y es que ahí vivimos, chicos, chicas, mujeres, jóvenes, todos, ahí vivimos, o sea, como quiera que sea, se requiere, se necesita, es necesario para la vida. Entonces, este tema del cuidado es donde está diciendo también Venus, bueno, aterricemos esto, ¿no? Muchas veces, todo el conflicto psicológico se desarrolla con un tema de apariencia, con un tema de comodidad. Es que la comodidad conmigo mismo es mucho, porque si yo estoy incómodo conmigo mismo, de ahí para arriba es muy difícil estar cómodo con otra persona. Máxime en la intimidad. O sea, no voy a querer que me toques, no voy a querer que me mires, no voy a querer que me esto tal cosa. Y a veces la otra persona ni siquiera le interesa. A veces la otra persona ni siquiera eso feo que se supone tú tienes ni siquiera lo noto. O es más, ríete. A lo mejor para la otra persona pasa a ser un atractivo o pasa a ser algo, ¿sabes? Entonces ahí hay que tener mucho, mucho tema con Libra. De resto, siento que es una entrada de agosto que le permite estar muy fluido. Libra de todas maneras viene con unos aspectos astrológicos desde hace rato bastante positivos y eso no ha cambiado. Digamos que sigue en marcha, sigue la época Libra. Fíjense, aunque Libra no tiene un planeta muy resonante, sí que le está beneficiando todo lo que está pasando en otros signos, en otras áreas. Vamos para Escorpio. Vámonos para Escorpio del zodiaco. Ascendentes, soles o luna en Escorpio. Eh, la palabra crisálida hace mucha referencia a cuando algo está en un proceso de transformación.
y se sabe que a través de los procesos de cambio y a través de los procesos de crisis se logran tener unas habilidades distintas y logramos vernos o autopercibirnos desde otro ángulo en la vida. Escorpio atraviesa uno de los meses de prueba, uno de los meses más auténticos. Escorpio atraviesa uno de los meses más facilitadores, sobre todo, para lo nuevo. Si hay uno de los signos, fíjense esto que estoy encerrando para no confundirlo mucho, tenemos una posición, una puesta en la escena del asteroide Quirón, una relación que hace Júpiter, en este caso con el Sol en el medio cielo, y un Plutón abajo en el fondo que está patrocinando todo el cambio de la estructura escorpiana que se pueda recibir. Todo esto para decir que el mandala para la primera semana del mes de agosto para Escorpio invita a confiar, confiar en todo lo que se está moviendo y la clave de un Escorpio. Eso no lo puedes perder de vista. La clave de un escorpio es el movimiento, ¿sí? Asegúrate si tú eres de este signo y estás muy quieto, no hagas eso porque te mueres. Te va a doler más, ¿sí? Te va a doler mucho más, Escorpio. Entonces, ¿cuál es la manera de mitigar el dolor? ¿Cuál es la manera de mitigar el proceso, qué sé yo, a lo mejor que estés viviendo tú, el rompimiento de una relación, el tema de un trabajo, una situación, una difamación, algo cualquiera que sea por donde esté filtrándose Plutón, que está destruyendo algo en tu vida? Lo peor que puede hacer un ascendente solo luna en Escorpio durante esta semana del mes de agosto es quedarse quieto. Salga, muévase, hable, conozca gente, haga otras cosas. Agosto le invita, en medio de esos movimientos, aparecen personas, aparecen cosas, entiendo, veo, comprendo, me comparo, no importa, es válido durante el proceso de transformación, es válido hacer semejantes. Y todo esto lo único que está ayudando es a la metamorfosis, al cambio del nuevo yo. Claro, hay unos aspectos bastante importantes para este signo en la tabla, en todo lo que nosotros podemos ver. Entonces no es un ambiente fácil, no es un ambiente sutil. Por el contrario, es un signo que tiene mucho a la cabeza, pero también es un signo que tiene mucha rebeldía y tiene muchas cosas que sacar también. Urano en la casa 8, pues está haciendo de todo menos quieto el panorama. Por el contrario, muy movilizador, muy movido en varios temas. También pasa algo siempre que se forman estas posiciones para ascendentes o soles o lunas de este signo, el cuestionamiento de la existencia, porque como ustedes son el signo de la muerte, regido por Plutón, claramente regido por Marte de vieja data, y Plutón último, entonces la posición que ofrecen estos dos planetas para ustedes es como la interpretación de qué estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces también esa es como la fase, este es como el título del libro que está escribiendo Escorpio. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido? Y eso tiene que ver con algo muy espiritual, con algo muy profundo, cuando me cuestiono y empiezo a decir soy, qué hago aquí, qué vale la pena, funciona, no funciona. Todos estos cuestionamientos que pueden llegar a ser críticos en cierta parte de nuestra vida, a la final del día lo que me está haciendo es que ese cuestionamiento y esa angustia o crisis existencial que a veces suele llamársele, ¿no? O noches de luna negra o así, pues eso lo que está haciendo es ayudándome a mover la psique, la creencia y ocupar un nuevo pensamiento, migrar hacia unas cosas distintas. Muy una muerte escorpiana. Los escorpiones mueren en silencio. Escorpio es un signo que se va a las cuevas y Escorpio es un signo que, claro, Escorpio es muy sigiloso, son las personas más sigilosas, son los grandes espías del zodiaco, son personas que tienen la habilidad de ser muy camaleónicos. Siempre que ves una mujer Escorpio, un ascendente luna, son muy habilidosos, son como un radar. Logran captar mucho lo que está pasando afuera, lo analizan, lo procesan, ¿sí? Rápidamente es el signo más veloz para poder conectar con la emoción del otro y darse cuenta de qué es lo que hay, qué es lo que está pasando allá. Entonces, toda esa energía, pues son muy buenos colocando una cara muy fuerte afuera, porque Scorpio, ¿qué dice? Todo menos derrotado, todo menos derrotada, aunque por dentro estén llevando todo este tema de pronto de conflicto acerca de ellos mismos. Creo que es una muy buena semana, por ejemplo, esta, para entregarse a los temas de su propia espiritualidad, llamámoslo de esta forma. ¿Mm? Eh,
darse como sus espacios, ¿no? Que también esto ayuda mucho a que Escorpio se dé sus propios espacios, su propia velocidad, su tiempo, ¿no? De madurar, su tiempo de crecer. Y una vez lo hagan, como las águilas cuando cumplen su ejercicio después de 40 años, ¿sí? ¿Han escuchado este refrán de las águilas? Bueno, no es un refrán, de hecho es una realidad. Las águilas, sobre todo, no todas las águilas, pero hay un tipo de águilas, las del norte, pero lo han escuchado, las mismas águilas hacen su proceso de muerte de manera consciente, se van al pico de la montaña de los Alpes y se van estas águilas, ¿verdad? Y en este caso empiezan a hacer el proceso escorpiano de su propia metamorfosis. Con el pico se arrancan las garras, con el pico se arrancan las plumas, y cuando ya les queda solo el pico, contra la misma montaña, van golpeando su pico hasta que se les cae. Claro, imagínate un águila, imagínate, ¿no? Un águila que es un depredador sin garras, sin plumas y sin pico. Pues eso es prácticamente un pollo asado. Eso queda prácticamente un pollo para prepararse para la cocción. Por eso se van a esas alturas para evitar que alguien se los coma, ¿verdad? Y hacen todo este proceso, sangran y a través de todo ese dolor, a través de todo eso que van sintiendo, que es un dolor consciente, cuando el águila se arranca sus propias garras, cuando el águila se arranca sus propias plumas, pues obviamente le duele y lo hace consciente y le queda el pico. Yo veía un video en History Channel hace años, un video de cómo el águila se golpeaba contra la roca para retirarse el pico. Claro, queda ensangrentada, se entrega a su propio dolor, se entrega a su propio sufrimiento, se entrega y eso lo hace a solas, a las alturas, escondido, pasa hambre y hay un punto entre la vida y la muerte. Claramente hay un punto en donde estoy vivo, estoy muerto, ¿no? Este proceso, eso es la metamorfosis. ¿Qué pasa? Que a través de ese dolor, a través de esa crisis, a través de ese me duele, a través de esto que no está siendo cómodo, a través de haberme movido de esa zona de confort, a través de esto que resulta ser y ni me doy cuenta que soy un pollo, soy un qué, pues empieza el ejercicio de la fuerza. Por eso Escorpio es un signo regido por Marte y Plutón, porque empieza a emerger toda esa fuerza. Es como si la química y la genética vuelve a salir una garra, pero unas garras mucho más largas, vuelve a salirle un pico mucho más puntiagudo, más fuerte, más severo, vuelve a salirle unas plumas que tienen capacidad de volar a una altura superior y sale esa águila y estira, ¿no? Su plumaje, sus alas, con pico, con garras. Y eso es lo que le permite cazar presas más grandes. Entonces, si el águila vivía de ratones y si antes de los 40 vivía, por ejemplo, de roedores y de culebras, de gusanos, pues ahora es un águila grande, frondosa, que tiene la capacidad de agarrar venados. Es un águila que tiene la capacidad de volar, de ver mucho más lejos. Se agudizan todas las características y las cualidades que tenga el águila. Esos son los signos Sol, Luna, ascendentes en Escorpio. Pues ahí está, ahí está. Me gusta tu conocimiento compartido, dice Rose por acá. Dice, en eso están los Escorpio, por ahí más o menos se da, por ahí más o menos está el tema de esta fuente, ¿no? De esta función que tiene el águila de transformación, de mutación. Esto es bello. Este año cumplo los 40, sí, claro, los que estamos ya pasados de los 40, pues estamos en esa metamorfosis, nos estamos quitando las plumas, nos estamos quitando las garras y ya con el pico estamos dándonos contra la montaña. Ahí estamos en ese, que de hecho las águilas hacen esto a los 40 años para garantizar que puedan vivir otros 40 más. Bien, bueno, pasemos a Sagitario, los centauros del zodiaco. Bueno, Sagitario. Sagitario, mientras Escorpio está por allá quitándose el pico, Sagitario, la vida lo invita a todo lo contrario. Sagitario ya tiene nuevos cascos, su planeta regente en Júpiter promete unos eclipses maravillosos en la casa 9 y 10, en la casa 3 y 9, donde se va a estar marcando los ejes del pensamiento crítico, la parte de poder ver la vida diferente. Hay una luna a inicios de esta semana que alumbra los aspectos de la casa 4, familia, hogar. También es importante que en esta época
Pues si tú eres de signo Sagitario, ascendente, Sol, Luna, en este caso se permitan también abrirse mucho más y ser muy reflexivos sobre todo de lo crítico. Hay que cuidar mucho Sagitario que en medio de su transformación mental o de sus creencias o de sus nuevos estudios o filosofía de vida puedan llegar a ser un poco de pronto lacerar, si fuera la palabra, o puedan llegar a ser un poquito mezquinos en este caso, o llegar a incomodar a otros también. Recuerda, Sagitario, que el que piensa diferente eres tú, el que va a estudiar eso eres tú, ¿sí? El que está haciendo cambios en tu vida eres tú, Sagitario. Entonces, no tendrían por qué los demás irse contigo en ese viaje o estar de acuerdo. Entonces, Sagitario, es una semana de cuidar la crítica, sobre todo en defender posturas. Tengamos en cuenta que la exageración de Sagitario ahora mismo está haciendo en su casa 9, que es la creencia y defender el dogma. Es que esto es así, es que esto es de esta manera, es que, ¿sabes? Y a lo mejor estés dejando de lado lo que la vida te esté mostrando en otros ángulos. Y como son un signo que tienen a Urano en los otros o tienen a Urano en la pareja, entonces pueda fuertes tendencias a que Sagitario vea como que es el otro el que tiene que hacer los cambios o él es el otro el que se tiene que transformar y de pronto que esa energía se desvíe o se vaya mucho más allá. ¿M? Entonces, si eres de este signo, aprovecha este mes de agosto para ser como muy consciente de cuáles son las áreas de la vida donde de pronto te estás pasando un poquito, ¿no? En temas de estudios y demás. Yo creo que ahí es importante para este signo, para Escorpio. Clase, recuerden que ahora tenemos clase. Hoy sábado 1 de agosto tenemos clase de astrología en la membresía Astrólogo. Acabando este live, tenemos clase como todos nuestros sábados, entonces, como nuestros sábados cada 15 días, entonces la clase va a ser ahora, terminando este live, cordialmente invitados para que ustedes también puedan adquirir su membresía y nos vemos ahora en clase hablando de las energías de agosto y bueno, mirando también las cartas natales de ustedes. Vamos a Capricornio. Capricornio recibe una energía de la primera semana de agosto con una luna muy pensante. Cada vez que el mes se abre con la luna en la casa 3, pues está marcándole a Capricornio, si lo vemos como un eje de crecimiento, vendría a ser una luna en crecimiento, una luna que se está abriendo con unos pensamientos y un enfoque distinto, un enfoque sobre todo hacia planes o proyectos que se quieran realizar de manera muy, muy diferenciada. Hay algo positivo que ocurre para Capricornio esta semana, ¿no? Lo positivo es mirar mucho las energías disponibles en los temas de sus metas y de su trabajo o si ustedes son independientes en el mundo laboral. Cuando Venus entra a la casa 10, es la manera también de verse o valorarse de una manera distinta. Entonces creo que es una gran oportunidad el mes de agosto para que si eres de signo Capricornio, ascendente o luna, empieces a analizar con mayor objetividad cómo está tu profesión, cuál es tu verdadera vocación. Venus tiene mucho que ver con los talentos ocultos, que a veces cuando llega a la casa 10 los hace visibles. Entonces empezar a hacer como una retroalimentación de en qué soy buena, en qué soy bueno, qué puedo aprender, qué puedo aprovechar, cómo lo puedo mejorar. Digamos que ahí es interesante, ¿no? Un punto de madurez que tiene Capricornio con Saturno en el piso. Un Saturno en el piso. ¿Qué puede estar haciendo un Saturno en el piso de nuestra vida? Pues cuando Saturno está allí, lo que mencionábamos, está marcando la fachada o está marcando el piso, el terreno fértil, donde se van a estar creando muchos temas a futuro. La persona de signo Capricornio o soles, lunas, ascendentes o personas que tengan muchos planetas en Capricornio, tengan en cuenta también que muchas cosas se dan a una edad adulta, ¿no? No olvidemos esto que yo he visto, me acuerdo, lo digo porque me acuerdo ahora de una consulta que tuve con una chica la semana pasada de signo Capricornio y es muy joven. Entonces también hay que ver que Capricornio es un signo que las cosas se dan con tiempo, ¿sí? Con tiempo, con tiempo. Es como, es el signo que rige la longevidad, es el signo que dice esto se va a realizar a los 40, a los 50, grandecitos, mayorcitos. Esto no,
Antes es como ensayar, antes es prueba y ensayo, error, prueba, error, ensayo, y como que con el tiempo es que ya se logra amalgamar muchas cosas. Entonces sí es importante que si eres de este signo, pues te ubiques un poquito en tu edad y de acuerdo a esto diga, bueno, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo y pensarlo más hacia futuro, ¿no? Que a veces se quisiera todo a los 20, a los 25. Y sí, un Capricornio puede hacer mucho para los 28 tener todo. Sobre todo Capricornio es un signo que a los 25 quisiera pensionarse. Capricornio es la energía capricorniana, como es tan madura, como es tan estructurada, como que a los 28, 30 quisiera tener su vida ya perfecta, ¿no? Para tomarle la foto y listo, trabajo hecho, ¿qué sigue? Pero no, resulta todo lo contrario, la vida cambiándoles la agenda. Entonces también hay que ver en qué ciclo están ustedes. También hay que ver esto, ¿no? En el punto. ¿Mm? Algo está ahí en ese tema de Capricornio. ¿Quiénes son de este signo? Les da risa por acá en TikTok. Bueno, pero es así. No es justo. Soy Capri y tengo 34. Tengo 34, pero no encuentro empleo. Mira, dicen por ahí. Yo. Uy, hay hartos Capricornio en TikTok, mira. Hay bastantes. Dice, tengo 33, Javier. No, estás joven. 33 para Capricornio es bebé. 33 para Capricornio es bebé, imagínate. Se ríe. Acá tengo un Capricornio que, que soltó la risa. Claro, Capricornio es de tiempo, Capricornio es de tiempo. Gracias, Javier, me encantas. 41, resolviendo. Ah, puede. 41 todavía puede. 41 puede. Sí, ya 41 pueda que Capricornio ya un poquito. 29 añitos y quiero todo ya. Bebé, 29 años para Capricornio, bebé. Yo 43, mira, ahora sí, ya, esto sí, 36. 53, Sergio sí. Ese Capricornio a los 53 sí está ahí, está en su momento. A los 53 sí. 50, claro, es que la edad de oro de una persona Capricornio ascendente, lunas, es tardecito, es grandecitos. Esto no es jovencito, sino es como si Saturno dijera, no señor, todos primero y usted de últimas. Algo así como el papá, yo lo he repetido antes de, el papá hace una reunión, la mamá hace una reunión, le da a todos los invitados y al hijo de él le sirve de últimas. Al hijo de él le sirve de últimas. Entonces, como este, 67, excelente edad, porque, y como ya hubo toda la transformación capricorniana, está muy bien. Yo tengo 52, la mejor edad, los 52 años. Siempre lo he dicho, de los 50 para arriba es que empieza lo bueno. De los 50 para abajo estamos intentando y descubriendo qué es la vida. Realmente la vida comienza de los 52 para arriba, que es donde Quirón entra. A los 52 años entra Quirón. Por eso de los 52 hacia arriba es que comienza la vida. O sea, a los 52 astrológicamente estamos en un punto de adolescencia de vida. Solemos celebrar la adolescencia a los 18 por temas legales y demás, pero la vida comienza es después de los 55. La vida comienza cuando ya se sabe alquimizar las emociones, cuando ya hay un tamiz, cuando ya hay un tema. Pasa es que socialmente, claro, por políticas religiosas, administrativas, pues esto no le conviene a los otros, pero si vemos la vida desde un contexto psicológico, desde los 55 es que empieza la vida, ¿sí? Pero nos adoctrinaron para otra cosa, obviamente. Nos adoctrinaron y nos acostumbraron que la vida tiene que ser otra y se supone que a esta edad ya es lo contrario, cuando ahí es donde empieza. Bueno, vámonos con Acuario. Vamos con las personas ascendentes, soles o lunas en Acuario. Acuario empieza la primera semana del mes de agosto eh, con una luna en la casa 2. Claro, importantísimo. Ya ustedes son los protagónicos ustedes son la otra cara de la moneda de los eclipses. Acuario pasa a ser la otra cara de la moneda en el eje de Leo de Acuario. Es una etapa tan bella para Acuario, es una etapa tan transformadora. Bueno, está siendo, porque no es tanto de que sea el mes de agosto. Si hay un signo que ya viene elaborando su transformación, son los Acuario. Acuario ya ha empezado ahí, ya ha empezado a hacerlo.
hay un punto neutral acá, hay un punto interesante que tiene Acuario. Y en este caso es el tema de Plutón y los eclipses que se van a estar movilizando allí. La mejor forma de transitar esta primera semana de agosto es siendo muy conscientes de la nueva vida o de la nueva transformación no conocida. Acuario está siendo invitado a ver mucho más allá de lo que se puede ver con el ojo. Y esto exige movilización, esto exige open mind, esto exige mente. Acuario es un signo que si tú eres de este y no estás estudiando, bandera roja. Si eres ascendente Acuario, Sol en Acuario, Luna en Acuario y no estás estudiando algo, ponte a estudiar. Busca grupos, métete a una membresía, busca algo, empieza a estudiar algo que te guste, algo que te suene, algo que sea, y ojalá algo que tú digas, siempre quise hacer esto, pero no pude. Siempre quise hacer tal cosa, pero no se me dio, pero no tenía el tiempo, pero etcétera, ¿sabes? Acuario es un signo que necesita estar activo mentalmente. ¿Mm? ¿Para qué? Para que esta transformación del car wash que yo vengo mencionando, que agosto es como ese car wash donde pasamos por ahí, tenemos una limpieza, un lavado, un polichado y sale al otro lado like a new, este proceso de estar quitándose tantos temas, tanto barro, tantas cosas para brillar o ver la vida diferente, pues esto exige que hayan principios mentales. Por eso toda la energía que tiene Acuario en el mes de agosto, como por ejemplo la luna que va a estar abriendo el mes, Neptuno, Saturno, los ejes, por ejemplo, complementarios, Venus de lo que va a estar haciendo en la casa 9, todo apunta a la creencia, al conocimiento, a las rutinas, al saber. Entonces es un signo que está siendo llamado a saber, a conectarse con esa energía. Estudia algo, Acuario, no hay excusas. Agosto no puede ser una excusa para no estar en alguna materia, ¿sí? Llamémoslo de esta forma. Métete a estudiar, busca una membresía, busca cursos, algo para que puedas a través de eso drenar, puedas comprender. Ahora, recordemos también que pues aparte de que están transmutando y que están haciendo todo este tema que se lleva muy acuario y muy del nuevo mundo, pues también el piso ofrece un tinte quironiano, donde valdría la pena también que lo que ustedes hagan esté muy relacionado con la ayuda o esté al servicio de los demás. Ojalá que lo que ustedes estén haciendo de conocimiento, más adelante ustedes lo puedan ayudar o lo puedan incrementar, lo puedan poner al servicio de otras personas, porque a la final del día bueno, hablamos de agosto, pero ahí hay demasiado que está pasando en ustedes. Entonces creo que desde ahí es importantísimo ese eje para Acuario. Y ahora vamos, en este caso, para el último de la rueda, para los Piscis. Vamos a mirar Piscis, Piscis del zodiaco. A mí me gusta mucho Piscis. Yo no soy de signo Piscis, tampoco soy ascendente en Piscis, no tengo tampoco la luna allí, pero Piscis es mi medio cielo. Entonces, Piscis tiene cosas muy bonitas. Por Piscis me llamó la atención la psicología. Por Piscis me llamó la atención entender qué hay, ¿no? Qué hay y qué es lo que mueve la emoción, qué hay antes de la emoción, qué hay antes de la vida, qué hay antes de la materia, qué es lo que mueve y orquesta los hilos. A la energía Piscis le corresponde el misterio. Entonces, inicia la primera semana del mes de agosto con la luna en su signo. Fíjense que iniciamos, en este caso, la luna en Piscis, en la casa 1. Si eres de este signo o ascendente o tienes la luna acá, date espacios con la tierra, date espacios para poder tener conexión también esta primera semana, tener conexión con el misterio. Y la única forma que a Piscis le puede llegar el misterio, le puede llegar esa parte sutil, esa parte de intuición, esa parte de vibración, es a través de espacios de soledad, ojalá que puedan caminar. Si están de pronto aquí en la Florida, aquí en Orlando, caminar descalzos, irse a la playa. La luna también empieza a ser como muy reflexivos de la nueva
de la nueva creación que van a marcar, que van a poner en pauta. Si analizamos en este mismo momento, no hay, aparte que la Luna, un planeta como muy influyente directamente sobre ustedes. Ya el nodo norte terminó su trabajo, ya los eclipses fueron ahí, les queda este último, pero este no está resonante tanto con la energía pisciana. Entonces, es también el proceso de darle espacio a nuevas cosas y sobre todo esperanza. Piscis es un signo que necesita conectarse con la esperanza y conectarse con la fe, conectarse con la consagración. Yo creo que estas tres palabras son claves para esta primera semana del mes de agosto para Piscis: fe, esperanza y consagración. O unirlas, muchísimo mejor. ¿Cómo me aprendo a consagrar en mi propia fe para obtener esa esperanza? Porque cuando se pierde, cuando tú eres de signo Piscis, ascendente Luna, y pierdes la esperanza, pierdes la fe y no te aprendes a consagrar, todo sabe a nada. Eso es como tener COVID. Para un Piscis es como tener COVID. Como que no tiene sentido, como que no me impulso, como que sí, me pueden decir qué debo hacer, que tengo que esto, que lo otro, y que tengo. Pero Piscis dice: ¿y para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Y más que sentido mental, es un tema de fuerza, de consagración, de fe. Entonces, la fe es importante para que Piscis tenga en cuenta estos temas y al mismo tiempo mira las oportunidades que brinda tu planeta regente. Uno de los planetas regentes de vieja data es Júpiter. Estamos acostumbrados a que, Neptuno, y sí, pero Neptuno hace 200 años para acá, pero el planeta regente de Piscis siempre ha sido Júpiter. Entonces, si Júpiter está en Leo, en la casa 6, la fe es importante que la lleves a la cotidianidad. La fe es importante, la luna en Piscis, que la lleves a lo que estás haciendo día con día. La fe es importante que la impregnes, que logres generar impregnar, ¿no? Esa fe o esa consagración, eso divino, toda esa divinidad que ustedes pueden tener, conságrenla en las actividades diarias, cotidianas de la casa 6. ¿No? Si es pintura, ¿no? Si es el tema de pintura, si es el arte, si es el escribir, si es el qué es, por dónde está viniendo. Porque si solamente te quedas mirando de pronto la fe y la esperanza y todo eso, pero no logras aterrizarlo o no logras penetrarlo en la materia, pues sigue faltando. Ese es como el gran trabajo que tiene durante esta primera semana de agosto y posterior a los eclipses. ¿Qué significa tener eclipses en la casa 12 y tener eclipses en la casa 6? Por ejemplo, en este mes de agosto para ustedes. Pues son casas muy de la causa y el efecto, de lo que tengo en la cabeza, casa 12, y de lo que puedo hacer con mis manos en mi mundo terrenal. Entonces, a la final del día es como filtrar todo eso pisciano, filtrarlo, pasarlo a la materia y que se vea con hechos, que se vea también de una manera más positiva, que se vea con una manera más real, por lo menos que en este plano tenga un sentido pragmático. Creo que ahí es un trabajo interesante que ustedes los Piscis puedan hacer, ¿no? Bueno, yo creo que pasamos por todos los signos. Aprovecho para leerlos por aquí, si de pronto ustedes tienen mensajitos. Yo creo que fue una jornada de mañana muy interesante. Nos quedamos con algunas imágenes, nos quedamos con algunos insights que nos sirven para la vida. Yo creo que esto es indispensable también que lo podamos mirar, ¿no? Gracias, dicen por acá. Gracias, Javier. Yasmín, un abrazote para ti. Gracias a ustedes también por acompañarme hoy, 1 de agosto. Feliz cumpleaños a todos los Leo, que son los que están por esta época cumpliendo y que van a estar cumpliendo esta semana. Siempre con muy buena vibra, colocando la mejor energía de nosotros también. Gracias a ustedes por acompañarme, por sus comentarios, por sus mensajes. Recuerden que ahora tenemos clase los que están en la membresía. Tenemos también los eventos del mes de agosto para que ustedes los vayan viendo con tiempo, no dejarlo para última hora. Queda grabado a los que me están preguntando en YouTube, en TikTok, queda grabado en mi canal de YouTube, los que están también en Facebook, ahí lo pueden volver a revisar. Un excelente inicio de mes. Bueno, a ver qué más de manera colectiva se empieza a mover con
con todo esto de eclipses, creo que va a estar muy sonado. Cuídense mucho, un abrazote. Gracias, gracias, gracias también por sus comentarios, gracias también por sus aportes por acá en YouTube, a los nuevos miembros, darles la bienvenida también al canal. Ya vamos a iniciar ahora en un rato las clases. Un abrazote. Dicen por acá, a ver, aterrizando nuestra fe, maestro. Muchas gracias. Claro que sí, un abrazote. Gracias.